Nunca pensé que ejercería el cargo de director nacional de la Biblioteca Nacional del Perú por 6 años consecutivos, de octubre del 2010 hasta julio del 2016. Desde su fundación, en 1821, por el general San Martín, la Biblioteca Nacional del Perú ha tenido una función tutelar en el ámbito cultural. Fue fundada como la primera institución educativa pública de la República Independiente sobre los cimientos de la primera imprenta latinoamericana, introducida por el turinés Antonio Ricardo en 1584. A su vez, la Biblioteca Nacional fue en parte heredera de una de las bibliotecas más célebres del virreinato, la del Colegio Jesuita Limeño de San Pablo, que en el siglo XVII ya contaba con más de 40.000 volúmenes. El propio San Martín, entre otros próceres de la independencia, donó a esta institución su biblioteca personal de 800 volúmenes y a lo largo de los siglos XIX y XX, el valioso incremento de sus colecciones se ha logrado en gran parte no a compra de libros antiguos por parte del Estado peruano, salvo, hay que reconocerlo, algunas excepciones notables, como la biblioteca del presidente de Argentina, Juan Justo, que hacia 1945 compró Jorge Basadre, o la colección, la biblioteca de Paul Rivet, que fue comprada en 1957, o la de Federico More, que se compró en 1994. Sino más bien nuestro patrimonio se ha incrementado por los donativos de bibliotecas privadas de destacados peruanistas como Alaiza Paz Oldán, Raúl Porras Barrenechea, Jorge Barrantes, Luis Alberto Sánchez. Su biblioteca contenía parte de la biblioteca de Manuel González Prada, por no mencionar la biblioteca de Pablo Macera, que durante mi gestión la ha donado a la Biblioteca Nacional con más de 30.000 volúmenes, incluyendo toda una colección de manuscritos valiosísimos de la época de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, la Biblioteca Nacional también ha tenido una larga historia de desastres. A 2 años de su creación, el 29 de febrero de 1824, fue saqueada por las fuerzas realistas españolas encabezadas por Monet. Durante la ocupación chilena de Lima, entre 1881 y 1883, la Biblioteca Nacional fue saqueada por segunda vez y su sede sirvió de caballeriza para uno de los batallones del ejército invasor. Para colmo, a finales de febrero de 1881, el general Pedro Lagos cometió, por usar las palabras de Ricardo Palma, un crimen de lesa cultura, porque expolió el patrimonio bibliográfico de nuestra biblioteca como botín de guerra y de sus 52.127 volúmenes existentes en aquel momento, después del saqueo chileno, solo quedaron 738 obras. 14.158 libros fueron recuperados en Lima, 624 fueron devueltos por el presidente chileno Santa María, y gracias a las gestiones iniciadas por Sinesio López en el año 2007, el gobierno de Chile enmendó parte de su deuda histórica, retornando al Perú una parte importante del tesoro robado, 3.788 volúmenes. El inventario exhaustivo de estos libros llegados de Chile, que se ha realizado ahora durante mi gestión, difiere del primer inventario realizado por la BNP en el año 2007. Ahora hemos identificado valiosísimos incunables peruanos que no estaban catalogados
en la lista de los libros chilenos, me refiero a la lista producida por el propio gobierno chileno, y en realidad no los han incluido porque se trataban de libros sueltos o folletería antigua dentro de mamotretos con documentos de diversa temática y data. La tercera catástrofe sufrida por la Biblioteca Nacional ocurrió el 10 de mayo de 1943. En unas cuantas horas, de 9:30 p.m. a la 1:30 p.m., un gran incendio redujo a escombros su antiguo edificio en la avenida Abancay. Según la prensa local, el fuego destruyó más de 100.000 libros y más de 40.000 manuscritos. Sin duda, siguen siendo desconcertantes las conclusiones de la comisión ad hoc nombrada por el Estado peruano en 1945 para clarificar estos hechos. Su director de aquel entonces, el señor Carlos Romero, aseguró que el fuego se había iniciado por un cortocircuito. Pero la comisión rápidamente desvirtuó esta tesis. El informe de los bomberos dio fe que la caja de electricidad no estaba dañada. Y lo que era peor, se demostró que el fuego se había iniciado simultáneamente en distintas salas a la vez. Todo ello apuntaba a que se había tratado de un acto deliberado, aunque la comisión desconocía los móviles detrás del crimen. Incluso llamaba poderosamente la atención que su director, el señor Romero, hasta la noche misma del incendio, se había opuesto a que los catalogadores del Ministerio de Educación inventariaran los fondos antiguos de la biblioteca. Doy detalles de este incendio por dos motivos. Primero, porque desde el mes de diciembre de 2015 hasta finales de este mes, en colaboración con la UNESCO, vamos a culminar nuestro proyecto titulado Recuperación del Patrimonio Documental del Incendio de 1943, mediante el cual estamos recuperando cerca de 3.000 volúmenes, entre libros, manuscritos, grabados, algunos originales de Rubens, donde han aparecido desde el manuscrito original Versos y Gerundios de Ricardo Palma, hasta las licencias de impresión que da un célebre jesuita, Joseph de Arriaga, nada menos que al vocabulario de la lengua aymara de 1612 de Ludovico Bertonio. Todo esto estaba simplemente dentro de bolsas y era un material bibliográfico hasta hoy perdido. Y aquí debo exaltar el decidido apoyo de la UNESCO y sobre todo de Magali Robalino, su representante en el Perú, pues ella no solamente ha financiado los talleres de capacitación para nuestros proyectos de recuperación y protección de nuestro patrimonio bibliográfico y fotográfico, sino que la UNESCO también ha auspiciado el primer taller nacional de la Biblioteca Nacional para la protección de las bibliotecas patrimoniales ante el fenómeno del Niño, que nos ha permitido invitar a más de 200 representantes de bibliotecas patrimoniales públicas y privadas a nivel nacional. Y para ello se ha elaborado también la primera directiva de inventario de bienes culturales, bibliográficos y documentales, que a su vez ha sido acreditada por la UNESCO, por el Archivo General de la Nación, la Catedral de Lima, la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado y el Instituto Ribagüero. Su objetivo ha sido establecer los lineamientos, normas técnicas, procedimientos y responsabilidades para la toma del inventario físico de sus bibliotecas, de sus documentos, hemos incluido también un tesauro de denominaciones estandarizadas para que se puedan identificar y describir a nivel nacional los bienes que resguardan estas bibliotecas públicas y privadas.
El segundo motivo por el que hago especial hincapié en el tema del incendio es porque desde que asumí el cargo de director nacional, ya hay que decirlo, forma parte de un proceso de saneamiento para esa institución, diversos funcionarios nombrados de la entidad se opusieron a que realizara el inventario de nuestros fondos antiguos e incluso intentaron boicotearlo sistemáticamente, como lo documenta Silvana Salazar Ayón en su obra Inventario en la Biblioteca Nacional del Perú, Testimonio y Estudio de Caso, un libro publicado por la Universidad Ricardo Palma en el 2012, donde se detalla de manera pormenorizada lo que significó hacer el primer gran inventario de todos nuestros fondos antiguos. De hecho, mi gestión quedó marcada por una circunstancia fortuita. El mismo día que juramenté como nuevo director de la Biblioteca Nacional del Perú, se encontró en la azotea de la Gran Biblioteca Pública de Lima un archivo con 4.079 folios originales del mariscal Andrés Avelino Cáceres. Los documentos estaban envueltos, es decir, embalados en plástico azul y sujetados con pita dura, listos para salir clandestinamente de la institución. Tras diversas pesquisas, quedó en claro que se trató de un trabajo interno, aunque después se demostró que en el año 1999 estos manuscritos habían estado dentro de la bóveda de la Gran Biblioteca Pública de Lima y en un área restringida del tercer piso de la sede de Abancay, a donde solo tenían acceso trabajadores de nuestra institución. Es importante decirlo que en el año 2003 el archivo Cáceres había sido valorizado en $1,5 millones de dólares americanos. Y por 54 días, del 15 de septiembre al 9 de noviembre del 2010, ninguno de los directores de las áreas técnicas me informó del hallazgo. Esto incluyó desde la secretaria general, que estaba enterada de los hechos telefónicamente y por un informe escrito, a las diversas directoras de los órganos de línea. En el proceso de descargos, una funcionaria llegó a confesar que cuando visité la sede de Abancay el segundo día de haber asumido el cargo, ella recibió una llamada de la secretaria general para ordenarle que no le dijera nada del caso Cáceres al nuevo director. El área legal, por su lado, también, a pedido mío, inició una investigación para que se hicieran las sanciones administrativas correspondientes. Pero, oh sorpresa, cuando el informe del área legal pretendió inculpar nada menos que al pobre carpintero que había hecho el hallazgo en el techo, por no mencionar a los archiveros que habían recibido los documentos, y se les acusó diciendo que en realidad estos habían destruido la escena del crimen porque no habían contratado a la policía o algún notario público para que diera fe del hallazgo. Tuvimos que contratar a un penalista externo, quien opinó que en realidad la escena del crimen no estaba en la azotea de la biblioteca, sino en la bóveda, a donde solo tenía acceso el personal especializado. Un informe interno del 2009, titulado Detección de otros libros faltantes en el repositorio del cuarto piso, puso en evidencia que en realidad lo que había ocurrido el día de mi juramentación no era un caso aislado,
el documento advertía que un periodista limeño llamado David Hidalgo venía exigiendo información molesta, que era en realidad información reservada de la institución y que en realidad se debía enviar un comunicado a todos los trabajadores para que estos tomaran conocimiento del artículo 165 del Código Penal, según el cual, si cualquiera de ellos divulgaba información sobre el robo de libros, violaban la obligatoriedad del servicio, del secreto profesional y podían ser reprimidos, y cito el informe, con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años y con 60 a 120 días multa. En otras palabras, una amenaza velada en un reino del terror. El director nacional era, y eso lo declaró, me lo dijo un exdirector, que es nada menos que Hugo Neira, el director nacional era una suerte de rehén amedrentado por las áreas técnicas. A raíz de ello, convoqué a una conferencia de prensa con la presencia de 2 invitados especiales. El doctor Sinesio López, director de la Biblioteca Nacional en tiempos del presidente Toledo, y al propio Hugo Neira, director nacional durante el primer gobierno del presidente García. Ambos avalaron mis denuncias públicas y reconocieron que el robo de libros antiguos, lamentablemente, era un mal endémico de nuestra institución. También se aseguró que cada libro inventariado era una partida de nacimiento que registraba la existencia del libro, por un lado, y luego dificultaba su desaparición porque dejaba huella. Al empezar mi gestión, no se contaba con un inventario físico integral de los fondos antiguos y valiosos. El sistema automatizado había colapsado a todo nivel y los catálogos impresos parciales o en línea tampoco reflejaban las existencias. Es decir, había una diferencia entre lo que aparecía en los catálogos y lo que existían en los anaqueles. Todo ello nos llevó a cerrar nuestras instalaciones por 6 meses y en el 2011 se realizó un inventario que arrojó un total de 343.931 volúmenes verificados antiguos. También se dio una cifra de 881 obras faltantes, aunque con el fin de profundizar la información sobre las obras desaparecidas de nuestra institución después del incendio de 1943 y antes de mi gestión, se ha iniciado un nuevo rastreo adicional de títulos de libros antiguos, pero ahora publicados en 2 revistas nuestras, que es el Fénix y el Boletín Bibliográfico, y ya se está ampliando la lista de desaparecidos o de libros perdidos, incluyendo muchos incunables europeos. Todo ello fue el origen de nuestra campaña nacional Se buscan libros perdidos, recompensa 30 millones de peruanos agradecidos. Se lanzó en el mes de agosto del 2011 en el marco de la celebración del aniversario institucional. Nos acompañó entonces la ministra de Cultura, Susana Baca, y posteriormente el mismo cardenal Juan Luis Cipriani ofreció la parroquia del Sagrario de la Catedral de Lima para la devolución anónima de los libros sustraídos de la BNP. Como es un delito comprar bienes robados del Estado, tuvimos que idear un sistema para que la devolución fuera anónima, en secreto de confesión. Y para eso Cipriani nos autorizó para que estas devoluciones se hicieran a la propia Catedral de Lima. Nuestro agradecimiento profundo por esta ayuda de él. La respuesta nacional e internacional a nuestra campaña ha sido formidable. Las decenas de personas cuyas fotografías han sido colocadas sobre la pared del hall central y sobre las cornisas interiores de nuestros 4 oficios de este edificio aquí en San Borja,
en realidad son ciudadanos o extranjeros que han apoyado la campaña. Entre ellos hay académicos nacionales, extranjeros, líderes de opinión como Christine Lagarde, nada menos que la directora general del Fondo Monetario Internacional, figura Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, nuestro pintor más célebre, Fernando de Cislo, por no mencionar a grandes intelectuales como María Rostorowski, que ya no está con nosotros, a Julio Kotler, José Agustín de la Puente, y a todos los ciudadanos de buena fe, de a pie y de buena fe, que han querido participar y sumarse a esta campaña patriótica. En todo caso, hemos recuperado más de 135 libros, muchos de los cuales son primeras ediciones del siglo XVI y del siglo XVII, y que están valorizados en un monto que superan los $700.000 sin que esto le haya costado un centavo al Estado peruano. Quiero destacar en esto al padre jesuita Juan Dejo y a la propia Compañía de Jesús por encabezar la puesta en valor de nuestros fondos jesuíticos recuperados, haciendo grupos de estudio e incluso apoyando una nueva línea editorial que se titula Estudios Jesuíticos, donde estamos publicando, traduciendo y analizando el gran aporte de los jesuitas a la cultura peruana. Parte central de mi gestión ha sido también su modernización tecnológica. En estos tiempos no es posible gestionar una biblioteca y cumplir con su misión de facilitar el acceso a la información y a servicios de calidad si es que no se cuenta con tecnología de punta. Para ello se han implementado el software APSISNet para los procesos técnicos de servicios bibliotecarios, un sistema integrado de seguridad, de videovigilancia, que controla en circuito cerrado nuestros 2 locales, incluyendo accesos, pasillos, depósitos y salas de lectura. Asimismo, hemos reemplazado la vieja e insegura estantería que teníamos desde hacía años por equipamiento compacto corredizo en todos los depósitos. Hemos ampliado la bóveda y reorganizado las colecciones. Se han repotenciado los equipos de conservación y restauración, adquiriendo maquinarias de última tecnología, y ahora tenemos el mejor laboratorio del país en fotografía, sobre todo fotografía digital. Igualmente se ha creado hemos comprado nuevas cámaras de medio formato, equipos y computadoras especializadas para el trabajo gráfico. Se han adquirido también 10 modernas digitalizadoras gigantescas que son específicas para digitalizar libros y documentos antiguos, con el fin de crear una gran biblioteca virtual nacional, con el fin de que nuestros fondos patrimoniales puedan ser puestos online y puedan ser consultados por usuarios incluso de los lugares más remotos. De hecho, este proceso de modernización también se hace imprescindible para otro logro de primer orden. Y aquí debo resaltar el rol protagónico de un amigo querido de esta casa, el congresista Ramón Kogashigawa, que está aquí con nosotros. En el 2013, gracias a él, logramos sacar adelante la Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas, que le proporcionó a la Biblioteca Nacional una base jurídica como ente rector de todas las bibliotecas públicas del país. Me refiero a la ley número 334, Ley de Creación del Sistema Nacional de Bibliotecas. Nos correspondió a la Biblioteca Nacional elaborar el reglamento de dicha ley, aprobado por Decreto Supremo Nacional del 2014 del Ministerio de Cultura, y son estos 2 instrumentos jurídicos, sumados a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que fortalecen y dimensionan la condición de la Biblioteca Nacional como ente rector de desarrollo de los servicios bibliotecarios y de la preservación del patrimonio bibliográfico en todo el territorio nacional.
Como parte de la modernización del Estado, esto nos ha obligado a replantear un proceso total de reingeniería de nuestro ROF, el famoso Reglamento de Organización de Funciones, de nuestro MOF, el Manual de Organización y Funciones, y de nuestro CAP, que es el cuadro de asignación de personal. En realidad hemos tenido que hacer un nuevo mapeo de todos los funcionarios en la institución para incorporar al Sistema Nacional de Bibliotecas y crear una estructura que sea la estructura para la Biblioteca Nacional del futuro. Con ello hemos iniciado también la creación de nuevos centros coordinadores regionales, en Piura, Arequipa, Ucayali, Lima, y están en proceso La Libertad, Ancash y Ica. Lo que queremos es descentralizarnos y cada centro regional en realidad viene a ser una suerte de biblioteca nacional en miniatura que desde las regiones darán las mismas funciones que cumplimos nosotros desde Lima. No puedo de mencionar en este contexto a nuestra valiente amiga Carmen Macías, que cuando fue presidente de DEVIDA, suscribimos con ella un convenio en el año 2013, dentro del convenio de Semillas para el Desarrollo. Este proyecto maravilloso de Semillas para el Desarrollo en realidad existía antes que se concretara la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. Eran los primeros esfuerzos que estábamos haciendo por descentralizarnos. Y fue gracias a ella que pudimos llevar bibliotecas a las zonas cocaleras del Braen. Carmen Macías incluso convocó a alcaldes en Lima, de la región Ucayali para sumarse a nuestro proyecto, y estas autoridades nos solicitaron más bibliotecas y menos comisarías. Y nunca olvidaré, no sé si debería mencionarlo en este contexto o no, que definitivamente cuando conocí, creo que eran 6 alcaldes del Ucayali, me parecieron muy serios, muy callados, muy formales, y todos volvían la cabeza y no abrían la boca conforme se les explicaba por qué la Biblioteca Nacional había firmado este convenio con DEVIDA. Una vez que se firmaron todos los documentos, sonrieron y entendí por qué era que no abrían la boca. Todos tenían dientes de oro porque habían sido excocaleros. Me pareció eso un detalle bien interesante, y probablemente Carmen Macías los había convencido que debían ellos sembrar sus famosos productos alternativos a la hoja de coca. En todo caso, para Carmen Macías, definitivamente la lectura y la cultura eran las mejores armas para contrarrestar la violencia y el aislamiento de muchas de estas personas en el Braen. También tengo que agradecerle mucho al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que nos acompañó a Washington cuando llevamos el proyecto de Semillas para el Desarrollo a un simposio organizado por la Fundación Beyond Access de Bill y Melinda Gates. Y de hecho ellos pedían la presencia de una autoridad congresal peruana, y Vitocho aceptó acompañarnos a este evento tan importante. En realidad, la situación del Perú en estos temas de las bibliotecas públicas aún es precaria. Para que tengan ustedes una idea, de las 1.842 municipales del país, solo 826 cuentan con bibliotecas públicas, y de las cuales el 61% tienen equipos de cómputo, y de ellas, a su vez, solo el 9.5 cuenta con conectividad de Internet. O sea que en realidad la gran mayoría de las bibliotecas públicas todavía no forman parte de nuestra aldea global y viven en total aislamiento. No nos olvidemos tampoco que el Perú es el último país en América Latina con cobertura de Internet, según los datos de Latino Barómetro,
con el fin de capacitar a técnicos en bibliotecología a nivel nacional. Se ha presentado ya al Ministerio de Educación la solicitud de funcionamiento de un Instituto Superior Tecnológico de Bibliotecarios, con una currícula académica de 2 años de duración que permitirá atender la demanda creciente de estos servicios técnicos. Dicho sea de paso, este instituto para bibliotecólogos no va a competir de ninguna manera ni con la Universidad Católica, ni con la Universidad de San Marcos, que tienen sus maestrías en bibliotecología. Esto es exclusivamente para la formación de técnicos en bibliotecología y es una currícula que dura 2 años y que incluye el tema de gestión cultural. Y finalmente, y ya para terminar, hemos cumplido nuestro objetivo de posicionar a la Biblioteca Nacional como un importante centro cultural del país. Somos el territorio propicio para el encuentro de todas las sangres, como diría José María Arguedas, y también de todos los credos y de todas las ramas del saber humano. Hemos utilizado nuestra sala de exhibiciones para realizar diversas muestras temporales que han puesto en valor y difundido nuestros tesoros culturales. Esto incluye el arte de la caricatura, una gran muestra que hicimos, La rebelión de los lápices, donde pusimos en valor nuestra hemeroteca, mostrando los más de 60 periódicos de caricaturas del siglo XIX, donde desfilan todos nuestros presidentes en alegorías jocoserias y que de alguna manera nos permiten rastrear la historia del Perú, no desde las historias oficiales, sino desde la marginalidad y desde los grupos enfrentados del poder. También hemos hecho una gran exhibición sobre unos manuscritos inéditos de Augusto Burns que estaban perdidos en nuestra bóveda, todos relativos a Machu Picchu, de finales del siglo XIX y anteriores a que Hiram Bingham supuestamente descubriera Machu Picchu en 1911. Aquí hay mapas de Machu Picchu, de Huayna Picchu, de 1870 y tantos, con mapas de cómo llegar ahí y de Augusto Burns. O sea que estos mapas y todos estos estudios que incluyen la ubicación de Platereyoc, que era la ciudad de plateros colindante con Machu Picchu. Tenemos toda esa información que la vamos a colgar en internet, aunque temo que los huaqueros también lo puedan utilizar de derrotero para encontrar esta ciudad perdida. Asimismo, hemos hecho exhibiciones sobre las hagiografías, las vidas de los santos en el virreinato. Como ustedes saben, la Lima del siglo XVII era una suerte de Bizancio, de ciudad monasterio, donde todo apuntaba al mundo sobrenatural y a la santidad. Y existen decenas, literalmente cientos, de vidas de santos, de Fray Martín, de Santa Rosa, de Santo Toribio, de Mogrovejo, de San Francisco Solano, Juan Macías, por no mencionar a un pelotón de monjas, de beatas, de beatos visionarios que escribían sus autobiografías y sus diarios de visiones sobrenaturales y que definitivamente es un derrotero fascinante para entender la mentalidad del virreinato. También hemos hecho grandes exhibiciones que se llamaban La imaginación jesuítica o jesuita, donde hemos puesto en valor los fondos jesuíticos que tenemos aquí en la biblioteca. Hemos hecho un gran evento internacional dedicado a José María Arguedas, con presencia de Carmen María Pinilla, que en realidad fue la gran respuesta a esa terrible mesa redonda en el IEP, donde un grupo de sociólogos de izquierda le dijeron a José María Arguedas que sus novelas eran una pobre caricatura del mundo andino, que él no había entendido nada, que sus novelas eran pura ficción, ¿no? Y que según algunos autores esto fue lo que detonó su suicidio final, ¿no? Porque él dijo, bueno, si mi obra no es un testimonio, entonces no he vivido o he vivido en vano, ¿no? Entonces aquí en la biblioteca, por el centenario de su nacimiento, se exorcizó a Arguedas de estos sociólogos que al final no habían entendido nada, porque en realidad Arguedas es un hombre puente, ¿no? Y ha sido el gran
el gran héroe cultural que le ha permitido a los costeños entender la profundidad de pensamiento del hombre andino. Y como no, también hemos hecho un gran homenaje por los 50 años de La Ciudad de los Perros de Mario Vargas Llosa, donde aquí se hizo una gran exhibición y se le colocó el busto que está a la entrada para conmemorar a nuestro premio Nobel, y las descripciones agudas y psicológicas que él hace, no del mundo andino, que eso se los reservamos para Arguedas, sino más bien a una Lima frívola y con los 1000 defectos que él ve mejor que nadie. En todo caso, hoy mismo vamos a inaugurar 2 muestras inéditas, una con las fotografías de Curré, este gran fotógrafo francés que estuvo en el Perú más de 70 años y que registró con su lente a una sociedad en crisis desde 1860 aproximadamente hasta el primer tercio del siglo XX. Y por ahí vemos, retratado a una Lima palaciega en búsqueda de la modernidad, pero que no llega a comprometerse con ella, porque esta sociedad limeña está resquebrajada por profundas grietas culturales y étnicas, y sobre todo con una clase dirigente que basa su legitimidad en las desigualdades de razas, de géneros y de oficios. Y eso se ve muy claramente en las fotografías de Curré, ¿no? De hecho, vemos a estas novias de ensueño, ¿no? Que de alguna manera nos hacen comprender esa célebre frase de Humboldt cuando decía que Lima estaba más cerca de Londres que del Perú, porque en realidad la clase dirigente estaba absolutamente desconectada con el resto del Perú y vivía dentro de una burbuja social atemporal, ¿no? Luego, el nieto del gran caricaturista arequipeño Málaga Grenet nos ha donado, junto con su familia, más de 150 caricaturas originales que hoy también vamos a exhibir por primera vez en el hall central. Y quiero también destacar la importancia del Banco de Crédito del Perú durante toda mi gestión, pues ha sido gracias a ellos que hemos podido poner en valor nuestro archivo musical, donde realmente se han encontrado, gracias a David Vargas, se ha empezado a catalogar el íntegro del archivo musical, más de 5000 partituras musicales, creo que estamos en la pieza 3000, pero se ha avanzado muchísimo, y sobre todo, y lo más importante, es que esto no ha quedado solamente a nivel catálogo de la Biblioteca Nacional, sino que se ha puesto en valor porque a raíz de las celebraciones del Ministerio de Cultura por el bicentenario, hemos organizado conciertos de música de música patriótica, tonalidades que no se escuchaban por más de 150 años. Me estoy refiriendo a las composiciones inéditas de Bernardo Alcedo, el autor de nuestro himno nacional. Y eso lo hemos llevado a la Catedral de Cusco, a la Catedral de Puno, de Arequipa, de Trujillo, de Ayacucho y a otros lugares. Y de hecho, mis agradecimientos también a Yehude Simon, quien nos ha donado algunas de estas partituras, y saludamos también no solo su desprendimiento, sino su gran sensibilidad para reivindicar desde el Congreso los derechos de los trabajadores. Siempre ha sido un paño de lágrimas para los trabajadores de la biblioteca y desde el Congreso siempre ha abogado por sus derechos. Hoy también les vamos a ofrecer un recital de música inédita peruana de la colección de Rodolfo Hoffmann, que nunca ha sido escuchada. Los primeros valses, tonderos, marineras y arabíes que fueron recopilados antes de la presencia de los discos del vinilo. Por 5 años consecutivos y de una manera totalmente gratuita, nuestro curso de verano, dedicado a la historia del arte peruano, eso se lo debemos a la derrama magisterial, que en ese momento su director era Elío Caña, que está aquí con nosotros. Hoy en día trabaja para nosotros en la Biblioteca Nacional. Él es el que está dirigiendo el Sistema Nacional de Bibliotecas. Y lo extraordinario es que por un mes entero, un promedio en los meses de verano,
Más de 500 personas han venido diariamente, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, para actualizar sus conocimientos en la historia del arte peruano. Y esto incluye arte precolombino, arte virreinal, arte republicano, que es el siglo XIX, y luego arte contemporáneo. Y desde hace 2 años estamos invitando a los artistas plásticos contemporáneos para que ellos mismos interpreten sus propias obras. Y también siempre invitamos a artesanos, porque esta diferenciación socioeconómica entre el artista y el artesano en realidad es una invención del Renacimiento italiano. ¿Ya? Nosotros nos vamos a tiempos más atrás, a las grandes civilizaciones del medioevo europeo, la India, China, donde no existía la diferencia entre el artesano y el artista. Entonces siempre culminamos nuestros cursos de historia del arte peruano con algún gran artesano representante de su tradición que vive entre la modernidad y la tradición, como nuestro amigo, porque está por aquí, Primitivo Ebanán Poma, el gran pintor de tablas de Sarwa, que definitivamente es una persona que viene rescatando las tradiciones arhuinas y que incluso quiere volver a su pueblo para restaurar parte del acervo artístico de su comunidad. Luego, debo mencionar también que la gran Biblioteca Pública de Lima ahora cuenta también con un nuevo centro cultural, nuevos espacios para exhibiciones. Hemos adquirido nuevas computadoras para realizar en el segundo piso una gran sala de TICs, que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Estamos, es verdad, en la primera etapa de un proyecto cultural que ha sido en realidad implementado e ideado desde sus inicios por mi amigo Pedro Pablo Alaiza, que él ha estado ahí desde el principio. Ahora César Ramos nos está apoyando también con lo que es la gestión cultural. Y una palabra más sobre Pedro Pablo Alaiza, que él es el que ha diseñado en realidad lo que va a ser el futuro Gran Centro Cultural de Lima, pero ya lo hemos iniciado con una muestra inédita, gracias a César Ramos, de las fotografías que en la década de los años 50 sacó José Matos Mar, este gran sociólogo peruano que se fue hace poco tiempo, en realidad, las fotografías que él sacó en la isla de Taquile y que todavía pueden verlo. En fin, en cuanto a nuestra política de publicaciones, también hemos estado muy activos y que para eso quiero agradecerle al comité editorial, a Juan Ocio, a Julio Kotler, a Chachi de Sanseviero, a Gustavo Buntix, a Alonso Cueto y un reconocimiento muy especial también a Luis Valera. Este es el hombre que por más de 10 años diligentemente ha venido publicando 79 números de la revista Libros y Artes, reuniendo a los mejores críticos nacionales e internacionales especializados en literatura peruana. Valera también es el que coordinó y me trajo el proyecto de publicar quizás la última obra de nuestro amigo Carlos Araníbar, el gran secretario de Porras Barrenechea, que ha muerto hace poco y que tenemos el gusto de haber publicado su última obra, que eran 4 jugosos volúmenes de de la crónica, la nueva crónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala, pero con un volumen entero que es un índice temático, un verdadero semillero de ideas, ¿no? Y también un volumen entero de la crónica ya castellanizada con un léxico moderno para que pueda ser leído no solamente por los especialistas. Cuando recién ingresé a la Biblioteca Nacional existían 4 sindicatos de trabajadores enfrentados unos con otros, que tenían la institución absolutamente desarticulada y paralizada. Y Roxana Tealdo, en un inicio, se tuvo la brillante idea de invitar a un payaso para que hiciera reír a la biblioteca y se rompieran estos odios africanos, tribales, entre los trabajadores. Y de hecho, yo creo que se logró, se rompió ese hechizo
Es verdad que hemos más que triplicado los recursos económicos que nos da el MEF y entonces con este nuevo presupuesto la entidad ha podido equipar la infraestructura de la institución y mejorar notablemente la calidad de los servicios y también las condiciones técnicas para los propios trabajadores. También hemos logrado, con el apoyo del sindicato mayoritario, una cultura del trato igualitario entre todos los trabajadores sin diferenciación del régimen laboral. Y se ha democratizado el acceso a las capacitaciones de actualización y de especialización, porque antes todo esto era solamente para los nombrados. Ahora incluso hasta los locadores reciben capacitación. Y en el último año hemos implementado el Plan de Bienestar Social del Trabajador y su familia, con 8 actividades que incluyen programas de alimentación, de capacitación al más alto nivel, de recreación, movilidad, viáticos, incluso con un seguro privado de salud y vacaciones útiles para los hijos de los trabajadores. Lamentablemente, por no haberse homologado los salarios de los trabajadores a causa de las restricciones presupuestales del Ministerio de Economía, la Biblioteca Nacional es probablemente la institución del Estado peor remunerada con relación al sector público, incluyendo el Ministerio de Cultura. Entonces, una de las consecuencias de ello es la alta rotación de los funcionarios, la gente que es muy capacitada inmediatamente se va de la institución, la pérdida de puestos remunerados de nuestro CAP y PAP, porque son tan bajos los salarios que en realidad a lo cuarto o quinto mes la gente que tiene títulos profesionales también se va. Y luego esto ha provocado un creciente resentimiento donde los trabajadores interpretan esta indiferencia del Estado como una suerte de maltrato institucionalizado. Bueno, pese a todo ello, hay un clima, yo creo, laboral positivo, esperanzador, y creemos que la institución ya despegó. Y confiamos en el rol tutelar de la opinión pública y de los medios de comunicación como vigías críticos de su futuro desempeño. Además, como lo han sido durante mi propia gestión. Muchísimas gracias por su presencia y estoy seguro que van a disfrutar este concierto maravilloso preparado para todos ustedes. Gracias.